Vamos a resolver el ejemplo número 3. Dice así: tenemos dos conductores muy largos, separados una distancia desde el centro de cada conductor, una distancia D. Por este conductor circula una corriente en esta dirección y por otro conductor la corriente es la misma en dirección opuesta. Es decir, estos cierran un circuito, estos dos conductores cierran un circuito. Entonces nos piden hallar la inductancia de este circuito. La inductancia que existe de este circuito compuesto por este conductor y el conductor de vuelta. O sea, la corriente de vuelta. Nos piden hallar la inductancia. Entonces, tenemos a una cosa. El radio de esos conductores es un radio R. Y nos dicen que haya la inductancia, pero despreciando el flujo magnético que se encuentra en el interior del conductor, despreciando ese flujo magnético, ya que por dentro también debe haber un flujo magnético. Por la ley de Ampère se puede demostrar que adentro también hay un flujo magnético debido a cada una de las corrientes, pero nos dicen hallar la inductancia despreciando ese flujo magnético. Bien, entonces, utilizamos la fórmula de siempre de la inductancia, que nos dice que la inductancia es igual a N veces flujo por unidad de corriente. Bien, aquí N, ¿cuánto sería? Es el número de espiras. En este caso, hay que conocer que el número de espiras es 1. Entonces decimos donde N es igual a 1. La inductancia sería igual a flujo por unidad de corriente. Hallemos el flujo que atraviesa este circuito, porque todo esto es un circuito. El flujo que atraviesa todo este circuito, que viene de ser toda esta área. ¿Cómo hallamos ese flujo? Pues hacemos lo siguiente. Consideramos... Esto se va a poner feo. Un diferencial, digamos así, de esta manera, un diferencial de superficie o de área. Y por esa área, supongamos que sea tomamos una distancia R desde el centro hasta este punto, tomamos una distancia, tomamos un diferencial de área. Y miremos cuál es el campo magnético que atraviesa esa diferencial de área. Primero hay que hallar el campo magnético que atraviesa ese diferencial de área. El campo magnético es debido a la corriente que circula por ese conductor más el campo magnético que circula por ese otro conductor. Entonces, primero hallemos, el flujo. Tenemos un diferencial de flujo. Diferencial de flujo sería igual al campo magnético que atraviesa esta área. Sería campo magnético por el diferencial de superficie. Vamos a tomar que el campo magnético tenga la misma dirección del diferencial de superficie para que nos dé coseno 0, nos dé 1. Que recuerden que el flujo literal de B punto ds a través de una superficie. Entonces, para evitarnos que nos dé negativo o positivo, lo que es lo que no nos importa esa parte del signo, para que nos dé positivo, pues tomamos que el campo magnético total que atraviesa esta área concuerde con el vector diferencial de superficie, para que nos dé coseno 0, nos dé 1. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Entonces, el flujo sería igual a la integral de B por ds. Por el coseno de 0, como les dije acá, nos da 1. Bien, a través de superficie. ¿Cuál es el ds? El ds sería ese diferencial de anchura, que sería un dr, de acá hasta acá sería un dr, si acá hasta acá es un r, de acá hasta acá es un r. Bueno, tomémoslo pues acá. Tenemos un r. Un pequeño desplazamiento sería un dr. Y el campo magnético, pues es el campo magnético producido por esa corriente más campo magnético producido por esa corriente. Hallemos el campo magnético producido por la corriente, bueno, esta es la corriente I, la misma corriente.
cómo el campo magnético va en esta dirección, y entonces al dar la vuelta, la línea de inducción, el campo magnético de esa corriente sube. ¿Cuánto es el campo magnético de ahí? Entonces tenemos que B es igual. Ya vemos este campo magnético debido a esta corriente. Y debido a esta, veamos, la corriente hacia allá, las líneas de inducción dan la vuelta y por acá están subiendo también. O sea que también por acá está subiendo, llamémoslo B2. O sea que ahí estamos demostrando que en cualquier punto de esta franjita de diferencial de superficie, los campos magnéticos se suman. Por lo tanto sería B1 más B2. ¿Y cuánto es el campo magnético de cada conductor? Pues ya sabemos que el campo magnético cercano a un conductor infinito, porque estamos suponiendo que esta longitud es muy grande y que esos conductores se encuentran en distancias muy pequeñas con respecto a la longitud de esos conductores, podemos decir que B es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi, esta distancia, R, más mu sub 0 por I sobre 2pi por la distancia de acá hasta acá. La distancia de acá hasta acá sería D, toda esta distancia D menos R. D menos R. Bueno, todo esto sería en dirección, digámoslo en dirección, va hacia arriba, digámoslo en dirección J. Y el diferencial de superficie, entonces, para que nos dé coseno 0, tomémoslo en dirección J. Por lo tanto, nos quedaría que el flujo sería igual a la integral de la suma de eso, sería mu sub 0 por I sobre 2pi, 1 sobre R, más 1 sobre D menos R. Punto ds. Por el coseno de 0, porque estamos tomando que el diferencial de superficie tenga la misma dirección de J, o sea, se arriba también para que el coseno nos dé 1. Entonces, nos quedaría esto, ¿desde qué límites? Desde cuando parte de acá, de la superficie de este conductor, porque estamos suponiendo, según el enunciado, nos dice que despreciando el flujo magnético en el interior, sería desde R hasta este punto. Sería D menos R. D menos R. Nos quedaría entonces que el flujo magnético es igual, saquemos constantes, mu sub 0 por I sobre 2pi, y nos quedaría la integral, separemos de una vez estas integrales, esto nos quedaría la integral de dr sobre r, desde r hasta d menos r, y más la integral desde r hasta d menos r, de dr sobre d menos r. Me parece, Robin, que el profesor está cometiendo un error en este momento. O dime qué opinas. Listo. Ahora integremos. Mu sub 0 por I sobre 2pi. La integral de esto es logaritmo natural de R desde R hasta d menos R, más la integral de eso sería, tomando aquí una sustitución, haciendo U igual a D menos R, la derivada de U sería igual a menos DR, esto nos sería negativo de logaritmo natural de D menos R, desde R hasta D menos R. Este negativo es debido a la integral, que es 1 sobre d menos r menos 1 sobre d menos r, logaritmo natural de eso, con el signo negativo. Flujo será igual mu sub 0 por I sobre 2pi. Eso nos quedaría logaritmo natural de
Oye, despacio, cerebrito. D menos R, pero R vale D y menos con menos nos quedaría más R menos R. Menos logaritmo natural de R. Tenemos que ver que el flujo sería igual a mu sub 0 por I sobre 2pi y quedaría logaritmo natural de D menos R. Aquí nos quedaría menos D menos D, nos quedaría 0, sería logaritmo natural de R sobre, es que aquí conocemos con A ver, ¿qué pasó? el intervalo de R, límite, cuando R sería aquí D menos R. Claro. Cuando R vale D menos R, sería D menos R, que es D menos R, D menos D, más menos con menos da más R, y menos logaritmo natural de D, y cuando R vale R sería D menos R. Eso está bien ahí. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. ¿Qué nos quedaría? Esto aquí nos quedaría R, y abajo nos quedaría D menos R. Flujo sería igual mu sub 0 por I sobre 2pi logaritmo natural de D menos R sobre R, y acá podemos invertir esto. Al invertirlo le cambiamos el signo, más logaritmo natural de D menos R sobre R. Sumamos. Flujo sería igual a mu sub 0 por I sobre 2pi. La integral de esto es una suma, sería 2 veces, sacamos el 2, logaritmo natural de D menos R sobre R. 2 con 2 se cancela, nos queda que el flujo sería igual a mu sub 0 por I sobre pi logaritmo natural de D menos R sobre R. Ese sería el flujo entonces. El flujo que pasaría por esa sección entre los dos conductores. Ahora sí, la inductancia sería igual. N vale 1, flujo nos dio esto, mu sub 0 por I sobre pi logaritmo natural de D menos R sobre R sobre la corriente I. Y cancelamos las corrientes. Por lo tanto, la inductancia L sería igual a mu sub 0 sobre pi. A ver qué me falta acá. Claro, el diferencial de superficie. El diferencial de superficie, aquí me faltó, claro. Aquí me faltó diferencial de superficie, diferencial de superficie. Sí. Estaba faltando multiplicar por el diferencial de superficie en integral. El diferencial de superficie, donde ds sería igual. ¿Cuál es el diferencial de superficie? Sería esta anchura, que es un dr, por toda la longitud. Entonces el diferencial de superficie sería L por diferencial de R. Ese sería el diferencial de superficie. Entonces acá, al integrar, me quedaría la integral con respecto a R. Con respecto a R sería entonces L sale de acá, este L sale de acá, se factoriza y queda un dr. Mire, queda un dr este y un dr este. O sea que aquí quedaría L. Aquí quedaría L. Aquí quedaría 2L, L. Y aquí podemos decir, desde acá mejor, desde acá, podemos
podemos decir que ds es igual a L, la longitud, por esa pequeña anchura tenemos el diferencial de superficie, esta área sombreada, L por dr. Y ya lo estamos tomando acá en cuenta, esto es de menos R, listo. A ver qué más falta. Longitud, aquí quedaría longitud, entonces quedaría mi sub 0, la corriente se cancela, longitud, logaritmo natural de d menos r sobre r. Esa sería entonces la inductancia de este circuito compuesto por dos conductores muy largos y con corrientes antiparalelas. Esa sería la inductancia de ese circuito. L es la longitud de esos conductores que son muy largos. En la práctica, la inductancia de tendidos eléctricos, la inductancia entre cables, entre cableado de líneas de transmisión, en la práctica se utiliza mejor esto. L por unidad de longitud para un sub 0 sobre pi, logaritmo natural de d menos r sobre r, o sea, se utiliza es la inductancia por unidad de longitud. Sobre todo cuando se hacen instalaciones eléctricas para hallar la inductancia de tendidos de cables, líneas de transmisión. Se utiliza generalmente es la inductancia por unidad de longitud. O sea, ponemos L, lo ponemos ahí, nos queda la inductancia por unidad de longitud. Sería mu sub 0 por pi por logaritmo natural de esta expresión. Bien, ese es el ejercicio sobre un ejemplo de inductancia y cómo se aplica la inductancia, cómo se calcula la inductancia en un circuito. Hasta la vista, baby.